Continuamos en resumen matinal y vamos a conversar con José del Castillo Sabiñón, senador por la provincia de Barahona, la Perla del Sur y también importante dirigente, miembro del comité político del PLD. Senador, bienvenido a resumen matinal. Bueno, un placer compartir con ustedes y sobre todo, evidentemente, con quienes lo siguen esta mañana. A la orden. Senador, usted fue ministro de Industria y Comercio y tenemos un conflicto. Y queremos saber qué idea se puede hacer para ayudar a los comerciantes de la frontera a subsistir mientras está el cierre del paso entre Haití y Bueno, lo que pasa es que yo he dicho y creo que el cierre de la frontera no es una medida sostenible en el tiempo. Puede ser una medida del momento para generar una presión o manifestar una inconformidad, pero lo cierto es que no solo se trata de los comerciantes de la frontera, es que la República Dominicana exporta más de $1.000 millones. El año pasado fueron mil y tanto, 1.100 millones de dólares a Haití, que es por esa vía nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos. Es decir, el aparato productivo nacional, y eso es contando solo bienes. Hay una serie de servicios que probablemente estemos comercializando y vendiendo a Haití que no están en esa contabilidad. Entonces, es el aparato productivo nacional que me parece a mí que de golpe y porrazo no puede prescindir, a menos sin un daño, evidentemente, a la economía y y pérdidas a los mismos productores, no puede prescindir de esas ventas, ¿no? Ya hay una situación con los productores de huevo en Moca, es decir, fruto de que han disminuido sus ventas debido al cierre de la frontera. Entonces, es una medida de presión temporal, porque es lo otro que tú mencionabas. ¿Qué va a pasar con las comunidades fronterizas que viven de este intercambio? Y que, por cierto, en el caso de la frontera sur, la provincia de Pedernales, Independencia y El Espiña está entre las 5 provincias más pobres de la República Dominicana. O sea, el intercambio comercial representa uno de los elementos que son pocos, porque lo otro que tiene la agricultura y alguna pequeña ganadería, el elemento de subsistencia de muchos de estos pueblos. En el caso de Dajabón, el comercio con Haití, aunque Dajabón es una provincia que no está entre las más pobres, pero el comercio con Haití debe representar más del 80% de su economía, por lo dinámico que es en esa zona. Entonces, yo pienso que lo que se ha planteado en Naciones Unidas, ayer vimos con muy buenos ojos, yo creo que el país debe estar contento ante la expresión del presidente Joe Biden de solicitar a las Naciones Unidas una fuerza internacional de intervención, porque Haití hay que reconstruirlo desde los mismos cimientos de la institucionalidad. Es decir, lo primero que hay que poner orden, hay que pacificar Haití, hay que combatir estas bandas que hoy en día son las que controlan gran parte del territorio haitiano y que han despojado al Estado del monopolio de la violencia. Y un gobierno en esas condiciones no es inoperante, y efectivamente el gobierno haitiano no tiene control de su territorio, no tiene control de lo que hacen muchos de sus ciudadanos y al parecer luce incapaz de resolver el problema del canal que se está construyendo en la margen oriental del río Dajabón, en esa sección del río Masacre, en la parte norte, en la parte que corresponde o que pasa por Haití. Con el perdón de Miguel, ¿qué estima usted se está perdiendo? ¿Qué cantidad de recursos se están perdiendo en lo que va de cierre? Una proyección. Bueno, lo que se ha dicho con relación al intercambio de los mercados de $2 millones y medio diarios. Habría que ver si esta cifra es correcta. Luego, te decía, hay más de $1.000 millones al año que se comercializan en Haití. Habría que calcular cuántos días tiene cerrada la frontera. Pero vuelvo y te reitero, es evidente que es insostenible para la República Dominicana el cierre definitivo o por mucho tiempo de la frontera marítima, aérea y terrestre entre Haití y República Dominicana. Da la impresión, senador, que desde el gobierno han priorizado, ¿no? Digamos, la parte del nacionalismo al extremismo, porque el presidente cada vez que tiene una intervención, pues habla de la sostenibilidad hasta que ellos detengan la construcción del canal. Y a simple vista... Pero supongamos que Haití no lo detenga, ¿y qué va a pasar? Lo único que tiene que hacer Haití es continuar la construcción como en efecto.
está haciendo. Es decir, allí apareció este senador que luce que está detrás de esto, por lo menos da la cara, y dijo que él le revala las sanciones que se han impuesto en contra de él por parte del gobierno dominicano y las acciones que están, porque no le importa. Es decir, porque es un desarrollo o una construcción que se está haciendo impulsada por un grupo privado que tiene una operación agrícola en esa zona, que incluso se ha dicho que también tiene la intención de comercializar el agua con otros productores agrícolas, y no le importa un bledo la relación bilateral entre República Dominicana y Haití, ni lo que digan en Puerto Príncipe, ni lo que digan en Naciones Unidas, ni lo que diga el presidente Luis Abinader. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me pregunto, me hago la misma pregunta. Yo pienso que esa frontera se abrirá en los próximos días, no hay duda. El gobierno buscará otros métodos y creo que se está en eso. En Naciones Unidas he dicho en otras ocasiones que la comunidad internacional tiene que asumir un rol más activo ya de una vez y por todas. Hemos visto por eso con buenos ojos las declaraciones del presidente Biden, que no es para menos, es el presidente de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos evidentemente debería encabezar esta fuerza multinacional, o por lo menos sus palabras se interpreta en el sentido de que estaría dispuesto a participar de este proceso. Haití ha sido un socio importante de la situación de Haití, así como lo ha sido Canadá y Francia. Francia, que tiene una responsabilidad más histórica con Haití, porque fue la que estableció la colonia de Saint-Domingue en la parte oriental de la isla. Y yo creo que por ahí, a través del esfuerzo de la comunidad internacional y una intervención que pueda pacificar a Haití y llevar a Haití a la institucionalidad, porque si no, ¿cómo, si el Estado no recupera el monopolio de la violencia, ni la capacidad de lo que negocie, poderlo hacer cumplir? Porque ese es un tema que pasa con Haití. Primero, no hay con quién hablar. Y si tú tienes con quién hablar, cuando llegas a acuerdos, no lo pueden ellos implementar en su país o no lo implementan. Entonces, evidentemente, se requiere de un tercero imparcial, en este caso la comunidad internacional, que permite una solución al problema del canal, pero a todos los problemas que está afectando a la institucionalidad haitiana, para que Haití pueda ser un país viable y que pueda ser un socio confiable y pueda tener una relación diplomática con la República Dominicana y con los demás países, pero sobre todo con la República Dominicana, en la que se avance, que se pueda discutir el tema de la regularización de sus nacionales, de las necesidades para poderlos regular, de que ellos sean dotados de documentos en su país. Es decir, hay una serie de temas que están pendientes en la relación bilateral entre Haití y la República Dominicana que solamente se podrían abordar en la medida en que Haití tenga un interlocutor válido, tenga un gobierno realmente respaldado, institucionalizado. Todos los cargos en Haití están vencidos. Los senadores y diputados que están en el Congreso están vencidos en su mandato. Sí. El Poder Ejecutivo está vencido en su mandato. Hace tiempo que debían celebrarse elecciones en Haití, de acuerdo a lo que manda la Constitución. Es decir, estamos ante un estado jurídico de facto. Sí. El senador José Castillo Sabiñón, su especialidad es la economía, y me gustaría, también hizo en algún momento de comunicador, pero me gustaría que tú, a raíz de la situación que ha presentado el Banco Central, de que diríamos el mes pasado, el mes de agosto, ya comenzó un poco la economía, diríamos, a resurgir, porque los primeros 6 meses pues tuvo un crecimiento muy pírrico. ¿Esto podría afectar el posible empuje hacia final de año para tener un crecimiento más o menos decente? El cierre de la frontera, no. ¿Podría afectar el crecimiento económico? Bueno, claro, todo dependerá del tiempo que se mantenga cerrada la frontera, evidentemente que sí. O sea, $1.000 millones en ventas, nuestro segundo socio comercial representa alrededor del entre el 8 y el 9% de nuestras exportaciones tradicionales. Entonces, evidentemente que claro que sí, que tiene del total de las exportaciones, incluso zona franca y tradicionales. O sea que real y efectivamente podría tener un impacto en una economía que, como tú bien dices, de acuerdo o fruto de una aplicación de una política contracíclica que el Banco Central ha mantenido de incremento de la tasa de interés. Recuerda que a finales del 2022 la tasa de interés interbancaria estaba en 3.5 y el banco la llevó hasta 8.5. Ha disminuido unos puntitos. La ha mantenido más o menos ahí. Pero está en 7,5 me parece, porque lo que ha querido el banco es tratar de controlar la inflación. Evidentemente, cuando la economía se resiente, el primer trimestre la economía ni siquiera creció.
pues el banco trata de flexibilizar esas medidas en el ejercicio de su política monetaria a los fines de darle un cierto empuje a la economía y tratar de que se reactive. Lo que se estima es que la economía crecerá a finales de este año alrededor de un 3%, como máximo un 4%. O sea que será para lo que está acostumbrado esta economía, que es un promedio de un 7% anual, es un crecimiento, digamos que moderado, y hay que hacer un esfuerzo para lograr real y efectivamente que esto se logre sin incrementar los niveles de inflación, que es el otro tema que de nuevo está empezando a presionar. Ustedes han visto el incremento de los precios del petróleo, de las materias primas, sigue presionando a los precios a nivel interno, sobre todo los alimentos y los artículos de primera necesidad, y evidentemente ese es el principal reto que tiene el gobierno del presidente Abinader, que no ha podido manejar de manera eficiente y efectiva esta situación, que tiene un componente evidentemente internacional, pero que requiere de acciones efectivas a los fines de paliar esta escalada de precios, que sobre todo en los sectores más vulnerables de la economía. Fíjate que el gobierno ha anunciado como 4 programas, que ya van 5 o 5, tratando de buscarle un paliativo al impacto del incremento de los precios, sobre todo, vuelvo y reitero, en los artículos de primera necesidad, pero no han sido efectivos. Senador, hay algo claro: incremento del precio del barril de petróleo a nivel internacional, incremento de los precios a nivel interno, cierre de la frontera, economía en baja. Entonces podemos proyectar que en los próximos meses pudiéramos tener una situación difícil o crítica para el gobierno a nivel económico. Ya la del gobierno la tiene desde hace tiempo, es decir, y es lo que he dicho, el principal problema, y está en todas las encuestas, que tiene o que señala el dominicano, es el alto costo de la vida. Y evidentemente todos lo hemos sentido, a todos los niveles. Lo lógico es tratar de que los sectores más vulnerables, que son los que tienen menos capacidad de enfrentar esta situación, pues sientan un alivio a través de programas sociales, de subsidios directos, de disminuir los niveles de intermediación o los costos de intermediación, que es lo que el gobierno no ha podido hacer de manera eficiente. De hecho, gran parte de estos programas han sido disminuidos. Por ejemplo, la distribución de alimentos, hay una queja en los sectores sociales de bajos ingresos de que el gobierno ha desmantelado, si se quiere, por lo menos ha disminuido significativamente el impacto de los programas a través, por ejemplo, del plan social. Entonces, realmente este es el principal problema que afecta al gobierno, y de ahí se deriva, de alguna forma u otra, de la situación económica, el incremento de la inseguridad. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente que no están que siente que no tiene capacidad adquisitiva, sale a delinquir. Senador, usted es miembro del comité político del PLD. Una marcha exitosa, Abel Martínez en la vuelta al lago. ¿Cómo está el PLD y cómo va su candidatura a la repostulación por senador? Bueno, como tú dices, el pasado fin de semana estuvimos en lo que para el PLD es un ejercicio tradicional de campaña, que es la vuelta al lago. Toca 3 provincias, Barahona, Bauruco e Independencia, y de verdad que fue un rotundo éxito. Sobre todo, para mí fue revelador ver la reacción natural, porque una cosa que tú en una esquina convoca a un grupo de gente y bueno, y esa gente saluda al candidato, pero otra es ver en las casas la gente saliendo a saludar el paso de la caravana y a manifestar su inconformidad de distintas maneras, algunos con ollas vacías, otros haciendo la seña de que van hacia afuera, es decir, de manera espontánea, incluso de los negocios y demás, en Vicente Noble, donde yo estuve en el inicio de la caravana, luego estuve en una parte en Tamayo y hasta Neiva, y de ahí, pues bueno, ya salí de nuevo a Barahona para esperar ya la caravana en Cabral, donde fue de verdad que una manifestación bastante, extraordinaria realmente lo que ocurrió en Cabral cuando llegó la caravana, tanto que donde estaba el compañero Abel Martínez y el presidente del partido,
Danilo Medina. O sea que nada, fue totalmente un éxito. En nuestro caso, nosotros lideramos todas las encuestas, todos los estudios de opinión que se realizan en Barahona. Me llegan las informaciones de todos los litorales, tanto de las encuestas que hace el gobierno como de las que hacemos en el partido. Y se cruzan. Y realmente él es consistente la candidatura, el número de preferencia a favor de la candidatura nuestra y la valoración positiva de nuestra gestión, que yo pienso que evidentemente una cosa está directamente relacionada con la otra. Yo siento que el barahonero nos ha confiado un rol de representarles en el Congreso Nacional y representarles ante el país si se quiere, y ha visto que nosotros hemos asumido ese rol con responsabilidad y determinación, e incluso la mayor parte de mis intervenciones en el Congreso, aunque estoy muy consciente de que mi rol como legislador también es como senador de la República, han sido en beneficio de mi provincia y sobre temas atinentes a la provincia de Barahona. Bueno, usted tiene la ventaja en este mare magnum, ¿no?, que ha sido pues las negociaciones de alianza, de que no tiene reticencia ni por el PRD ni por la Fuerza del Pueblo, que conforman, diríamos, las tres patas de esta alianza. De hecho, soy de los 4 candidatos que se anunciaron, soy de los 3 que va a ser postulado por las 3 fuerzas políticas. Por eso la pregunta. Pero sin embargo, uno siente en el ejercicio del periodismo y la gente que aquella rueda de prensa que hizo Miguel Vargas, en la que hizo de vocero, ¿no?, de esta alianza, comienza, diríamos, a tener unas filtraciones. La gran nave de Rescate RD como que tiene una perforación en la quilla de estabilidad y como que comienza a hundirse, porque el pasado domingo, después de esa marcha exitosa, nadie sabe dónde le sale al candidato Abel Martínez en una proclamación en San Juan de la Maguana traer un elemento, no lo digo yo, lo dice el proclamado candidato a alcalde de la común cabecera, dice que eso no se discutió cuando habló de que iba a tener nuevo senador o nueva senadora en la provincia de San Juan, y entonces la actividad del sábado queda, diríamos, mermada por este pronunciamiento de Abel, porque el lunes de lo que se habló fue simplemente de eso, y el alcalde o el candidato a alcalde, Lenín de la Rosa, tuvo prácticamente que desmentir al candidato. Mira, yo te voy a decir algo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nada para la conclusión, incluso la ampliación de esta alianza. ¿Cómo así? Esto es una alianza que se y no está boicoteada a lo interno. Pero espérate. Bueno, hay sectores que, en todas partes hay sectores que tienen agendas distintas. No digo que sea el caso del candidato presidencial. Habrá que ver por qué o bajo qué circunstancias dio esa declaración. Lo cierto es que lo que refleja Lenin es lo que ha pasado en todo el territorio nacional. Esta alianza se ha fraguado de abajo hacia arriba. Ha habido una presión de los dirigentes de base. Una imposición. No, una presión, porque nadie le ha impuesto nada a nadie. Al final todos han accedido. Nada más, algunos han accedido de una forma más diligente y otros quizás con alguna reticencia. Pero lo cierto es que esto se ha fraguado de abajo hacia arriba, porque el PLDista quiere volver al poder, bajo cualquier circunstancia. Además, los compañeros que aspiran a cargos en los territorios quieren estar fortalecidos en sus boletas. No es lo mismo tú aspirar a alcalde de un distrito, de un municipio, o director de un distrito en la boleta solamente del PLD, que hacerlo en el marco de una gran alianza, que por lógica, la boleta de 2 o 3 partidos 4. O más, que por lógica... No, en los números, 2, 3, 4 y 5. Claro, que por lógica debe fortalecer las posibilidades de tú acceder a ese cargo o de mantenerlo en el caso de que lo tengas. Entonces, es evidente que siempre dentro de la familia hay gente que se disgusta por una decisión, digo, en todas las familias, otros incluso hasta reaccionan, pero al final yo creo que todos queremos lo mejor para el Partido de la Liberación Dominicana, para los candidatos que van a terciar en febrero y evidentemente para los candidatos que vamos a terciar en mayo, y para el escenario presidencial hay un acuerdo ya, un pacto de que el clasifique en segundo lugar va a obtener el apoyo de todos los demás. Porque este es un escenario
el de las elecciones de mayo del 2024, que está planteado para una segunda vuelta electoral. Es un elemento dice el aritmético. PRM que tiene 56. Bueno, podrá decir que tiene el 80%. Ahora, lo cierto es que hay una proporción de votos que se va a distribuir entre 3 candidatos presidenciales que está presentando la oposición y que yo aritméticamente veo muy difícil que en ese escenario atomizado el presidente Abinader logre más del 50% de los votos. 30 segundos. ¿En qué porcentaje el PLD está unido en torno a esa alianza electoral? Todos estamos unidos, somos una familia que algunos piensan de una manera y de otra, pero al final todos han decidido pues asumir la alianza Rescate RD. Incluso a ellos, aquellos que han dado declaraciones más estridentes en torno a temas que a mí me parecen que no son los que deben distraer la atención de nosotros en la construcción de esta alianza, sino más bien enfocarnos en los temas positivos, en dónde nos vamos a apoyar, en dónde tenemos chances, en dónde políticamente es más oportuno apoyar a fulano o a fulana, no que yo quiera ser candidato por ser candidato y que el partido tiene que apoyarme porque tiene que apoyarme. En eso es que tenemos que concentrarnos, en construir una verdadera opción de poder, tanto para febrero, que es el preludio de mayo de alguna forma u otra, como para las elecciones de mayo del 2024. Bueno, agradecer al senador por la provincia de Barahona. Gracias a ustedes. Por el Partido de la Liberación Dominicana y miembro del comité político de este partido, José del Castillo de Sabino, Candidato virtual de la alianza, ¿no? No, y déjame decirte algo, él ha visto encuesta, yo la he visto, yo no sé si usted la ha visto, yo lo que sé que si hay una senaduría que la oposición tiene segura, la del senador, no sé por qué, porque la encuesta que yo he visto hasta de los oficialistas dicen que el senador está muy bien posicionado. Gracias, senador, por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en Resumen Matinal.